El 11 de septiembre de 1973, el comandante en jefe del Ejército de Chile, Augusto Pinochet, dirigió un golpe de Estado que derrocó al gobierno de izquierda de la Unidad Popular, poniendo fin al periodo de la República Presidencial, instaurando posteriormente una dictadura que se extendería hasta 1990. Durante este periodo se abusó excesivamente del poder político y público del Estado chileno, asentándose más en un aspecto económico con la malversación de fondos públicos, sobresueldos e indemnizaciones, el fraude de la privatización, los pinocheques y el denominado caso Riggs. Hablemos de cómo lo denominé la privatización a costo cero. Posiblemente se trate del mayor caso de corrupción durante el régimen militar, como forma de remediar la crisis económica a la que había llegado Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Se comenzó un proceso de reducción de los servicios del Estado, privatizándolos para abaratar sus costos de mantención. No obstante, los mismos encargados de fiscalizar las ventas y valores de las distintas organizaciones fueron a su vez los compradores. Así, políticos y empresarios se enriquecieron comprando grandes empresas de servicios a precios subvalorados, incluso sin tener entonces el dinero suficiente para hacerlo, pero lográndolo a través de suculentos préstamos proporcionados por la banca. La compañía de acero del Pacífico, CAP, fue vendida en 105 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, alcanzó a 261 millones de dólares. El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal IANS. En octubre de 1982, José Jurasek ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgen y Chilquinta. Luego de privatizarla y con solo 2% de la propiedad de Chilectra, Jurasek consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa que él dirigía en nombre de todos los chilenos. La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895 millones de dólares, la de Chilgener 171 millones de dólares, la de Chilectra 96 millones de dólares y la del Banco de Chile 66 millones de dólares. El proceso de privatización ejecutado en Chile entre 1985 y 1987 significó la venta de 32 empresas pertenecientes a Corfo, con una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares de 1989. A ello se agrega que Corfo asumió los pasivos de las empresas enajenadas, aumentando sus deudas en 131% en relación a 1984. Lamentablemente, eso no es todo. Según distintos autores y el mismo informe de la Comisión Especial Investigadora, en primer lugar, es necesario considerar que la pérdida patrimonial total es enormemente superior a esta cifra, ya que las empresas y activos enajenados o devueltos entre 1973 y 1990 alcanzaron a 725. También, al expulsar a campesinos de 230 cooperativas en las cuales eran legalmente propietarios. Adicionalmente, la Corfo dona 65 inmuebles y otros bienes cuyo valor llegó solo en 1989 a 1.900 millones. Finalmente, esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo fue que se permitió esto? Principalmente por la ausencia de libertad de expresión y de prensa que se vivió en este periodo. Los atentados y restricciones a la libertad de expresión durante la dictadura fueron lo más duro y extenso de la historia de Chile. Desde el mismo día del golpe se cerraron y expropiaron medios. Centenares de periodistas debieron salir al exilio. Decenas fueron detenidos y torturados, y algunos hasta asesinados, como el editor de análisis José Carrasco. Sin embargo, los medios que subsistieron, El Mercurio, La Tercera, ¿Qué pasa?, Ercilla y La Nación, nada dijeron al respecto, solo para justificar los hechos en toda su dimensión. De ahí que el informe sobre prisión política y tortura sostenga que los medios de comunicación durante la dictadura constituyeron un soporte cotidiano del gobierno. Como caso emblemático, el informe reproduce un editorial del Mercurio del 5 de octubre de 1973, en el cual se afirma que la actuación de los servicios de seguridad estaba plenamente justificada, porque el país se encontraba en guerra. El informe no lo incluye, pero resulta memorable también un titular de la segunda de junio de 1975, que dio cuenta de la muerte de 119 chilenos que a esa fecha figuraban en la lista de detenidos desaparecidos. Miristas se matan como ratas. Sobre el mismo caso, hoy conocido como Operación Colombo, el Mercurio publicó que estos pseudo detenidos o secuestrados son transportados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros, y tras recibir adiestramiento son retornados a Chile. La Tercera también hizo lo suyo, y reprodujo esta noticia tal y como la presentó la DINA en sus comunicados. Todos estos medios estaban en las manos y bajo la atenta mirada de su dueño, Ausin Edor Eastman, el Duni, como le llaman sus cercanos.
Nuevos documentos desclasificados de los Estados Unidos demuestran la participación del empresario periodístico chileno Agustín Edwards en el golpe de Estado que terminó con el gobierno del presidente Salvador Allende. Nuestro corresponsal Raúl Martínez nos cuenta más detalles. Miles de chilenos fueron prisioneros en campos de exterminio y tortura durante la dictadura. El hecho era mantenido en secreto por el régimen, mientras los periódicos como El Mercurio hablaban de enfrentamientos con grupos de terroristas o ajustes de cuentas entre comunistas para justificar matanzas. Entre esos montajes se cuenta la denominada Operación Colombo, donde fueron desaparecidos 119 militantes de izquierda. Fue el primer montaje comunicacional que hizo la dictadura desde el 11 de septiembre del 73 y creo que es muy grave. No solamente, digamos, implica a Agustín Edwards como persona, sino que implica el diario El Mercurio en su totalidad, como tiene una responsabilidad. El dueño de la cadena de periódicos El Mercurio, además de prestar su diario para el encubrimiento de los crímenes, fue quien desde antes de que Allende asumiera la presidencia de Chile pidió el apoyo norteamericano del gobierno de Richard Nixon. Hubo financiamiento para esa campaña del terror, alguna de las cuales llegó a través también del Mercurio. Pero él lo que veía es como el peligro de una dictadura marxista, de una segunda Cuba en América Latina, y ante eso él asume un liderazgo. Y aunque se exigió al Colegio de Periodistas de Chile expulsar de la institución a Agustín Edwards por su vinculación con el golpe de Estado, la entidad optó por desechar la solicitud presentada por el director de la revista Punto Final. Pero en lo que es principal queda la evidencia que hemos venido sosteniendo durante años, que el dueño del Mercurio, de la cadena de diario El Mercurio, Agustín Edwards, es pues dicho claramente un traidor a su patria. Ahora queda demostrado lo que el propio Edwards ha negado, que es la reunión que sostuvo con el director de la CIA en 1970, Richard Helms, a petición del propio Henry Kissinger. El hecho es parte de la investigación que sigue la justicia chilena por las responsabilidades civiles en el golpe de Estado en esta nación suramericana. Raúl Martínez, Telesur, Chile. Según la información recopilada, podemos concluir que efectivamente la prensa significó un soporte para el régimen militar, encubriendo matanzas, aprisionamientos y significando una influencia diaria en la opinión pública al informar a las personas con noticias que omitían o modificaban la verdad. Además de esto, una gran evidencia de la ausencia de libertad de expresión fue la Operación Colombo, la que, como expliqué anteriormente, fue un operativo montado por la DINA, en el cual fueron desaparecidos 119 participantes de la izquierda chilena, para hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que estos habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras y víctimas de purgas internas. La información usada en esta investigación puede ser encontrada en las siguientes fuentes. Con respecto al proceso de privatización en el régimen militar y otras malas prácticas, todo puede ser encontrado en el libro de María Olivia Mockenberg, El saqueo de los grupos económicos, en el libro del periodista Javier Rebolledo, A la sombra de los cuervos, y en mayor detalle en el informe creado por la Comisión Especial Investigadora, la cual inició este proceso en 1991 y posteriormente fue modificado por otra comisión en el año 2004, ya que no se explicitaba toda la información con respecto al proceso. Con respecto a la manipulación ejercida por la prensa y violación a los derechos humanos, todo puede ser encontrado en periódicos de la época, y en mayor detalle en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.